Muy bien, vamos a meternos ahí a Nehemías 5. No sé si te has dado cuenta, a mí me pasa mucho, pero, y quizá tengo algunos amigos que también les pasa, pero hay muchas canciones en la vida que marcan tu vida. No sé si te ha pasado esa canción del pololeo, que te la acordáis, la escucháis 20 años después. Oh, ¿te acordáis eso? Sí, cuando me llevaba a comer, aquellos tiempos, ¿no es cierto?, donde salía. A veces pueden traer problemas las canciones también. No sé, pero esas que te evocan algo en tu vida. O incluso, si yo tararé una canción aquí, estoy seguro que vas a saber qué canción es. Por ejemplo, tan, 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 tan. Al tiro, no sé. Me digo John, muy bien, ¿no es cierto? Ah, claro. O por ejemplo, turururururururu, tararara. Esa es alguno, hay uno evidencia al tiro a quién tenemos la iglesia aquí, ¿no es cierto? Bien, muy bien, pero si uno se pone a tararear así canciones, seguramente va a traerte la memoria, te va a evocar emociones, situaciones en tu propia vida. Pero si te pregunto, ¿qué canción le pondrías al capítulo 5 de Nehemías? Ahí te pillé, ¿cierto? Probablemente podríamos ponerle la canción Sublime gracia del Señor, que a un infeliz. John Newton. Creo que es la mejor canción que nos podría evocar a Nehemías 5. Y te voy a explicar por qué. Pero déjame simplemente traerte el contexto un poquito. Llevamos 4 capítulos de Nehemías, quizá has estado en el 1 y te has saltado el 2, 3, 4 y llega al 5, entonces puede que estés un poquito perdido en nuestro caminar con Nehemías, pero simplemente del capítulo 1 al 4 hemos visto el gran deseo de Dios, no solo de Nehemías, de Dios, de levantar nuevamente a su pueblo destruido en todo sentido, en la ruina. Por eso le pusimos a nuestra serie Nehemías, de las ruinas a la vida. Hay un pueblo en ruinas, no solo físicamente como construcción, sino también espiritualmente en la ruina. Entonces, hemos visto el gran deseo de Dios por levantar a su pueblo destruido, usando a Nehemías para reconstruir los muros de la ciudad en primer lugar, una ciudad física, pero también vidas de personas que necesitan ser reconstruidas. Y también hemos visto cómo a medida que se va avanzando en esta reconstrucción se comienza a enfrentar la oposición que vimos ya en el domingo pasado, ¿cierto? Oposición externa, enemigos al pueblo que quieren ver que no avance esta reconstrucción, que la gente no lleve a cabo lo que Dios quiere hacer con el pueblo. Y en el capítulo 5 que vamos a estar viendo hoy día, el enfoque cambia desde los muros rotos hacia las relaciones rotas. Ese va a ser el énfasis, el enfoque del capítulo 5 de Nehemías. Pasamos de muros rotos a relaciones rotas dentro del pueblo de Dios. El domingo pasado estuvimos viendo los ataques externos, ahora vamos a estar viendo los ataques internos al propio pueblo de Dios. Entonces, para que tú sepas, Dios no solo quiere protegernos de los ataques externos, de los enemigos, sino también quiere protegernos, cuidarnos de los propios ataques internos, como iglesia, pueblo de Dios, como cristiano. Entonces, hoy día vamos a estar viendo cómo Nehemías lidia con estos problemas internos que se dan en el pueblo de Dios. Entonces lo vamos a hacer a través de 3 preguntas, que tengo una sola lámina para mostrar hoy día, donde están esos 3 puntos que vamos a ver hoy día. No las tengo como pregunta ahí, pero vamos a estar viendo cuál es el problema, cómo se resuelve y cuál es la motivación para resolver todo esto, ¿ya? O en 3 palabras. Vamos a estar viendo el problema, la solución y la motivación. Como que vamos a ver a Nehemías enfrentando los problemas internos. El problema, la solución y la motivación para esta resolución del problema. Entonces déjame partir ahí, punto 1, ¿no es cierto? Y los vamos a dejar ahí esos puntos para que tú vayas viendo. ¿Cuál es el problema? Ya lo leímos, nos dimos cuenta, los primeros 5 versos ahí, del 1 al 5, dentro de todo este proceso de reconstrucción que Nehemías está llevando a cabo, se producen problemas internos en el pueblo de Dios. ¿Te diste cuenta en la lectura? Hay líderes que están abusando de sus propios hermanos. Déjame solamente leerte unos versos para que lo recuerdes. Del 1 al 5, si no te diste cuenta. Los hombres y las mujeres del pueblo protestaron, dice Nehemías, enérgicamente contra sus hermanos judíos. Ahí están los problemas entre el propio pueblo de Dios.
Pues había quienes decían, si contamos a nuestros hijos y nuestras hijas, ya somos muchos. Necesitamos conseguir trigo para subsistir. Se dice que probablemente había una especie de hambruna en el tiempo, quizá una inflación debido a alguna situación mundial, muy parecida quizá hoy día. Está costando conseguir alimento, familias numerosas. Hay algunos que están alegando ahí, dice, protestando dentro del pueblo de Dios. Verso 3, otros se quejaban por conseguir trigo para no morirnos de hambre. Hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas. Están poniendo ahí todos sus bienes, hipotecándolo para tener plata y poder seguir viviendo. Verso 5, verso 4, había también que tuvimos que empeñar nuestros campos y viñedos para conseguir dinero prestado y así pagar el tributo al rey. Verso 5, y aunque nosotros y nuestros hermanos somos de la misma sangre y nuestros hijos y los suyos son iguales, a nosotros nos ha tocado vender a nuestros hijos e hijas como esclavas y esclavos. De hecho, hay hijas nuestras sirviendo como esclavas y no podemos rescatarlas puesto que nuestros campos y viñedos están en poder de otros. ¿Te das dando cuenta el ambiente que está generando dentro del pueblo de Dios? Algunos tuvieron que hipotecar sus campos, otros vendieron sus hijos como esclavos, como siervos de otras familias, de personas. Los venden, se les paga para poder subsistir. Sus propios hermanos, algunos dentro del pueblo de Dios, estaban cobrando intereses muy altos y aprovechándose de la situación económica, de la inflación del momento quizás, para obtener más ganancias de su propia gente. Esto es súper, no suena solo a algo del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Suena súper actual. Me acuerdo cuando partió la pandemia del 2020 y querías ir a comprar un cosito de alcohol gel que antes costaba, no sé, nadie compraba esa cuestión, estaban llenos los estantes de alcohol gel, de repente no había ni uno y valían 2 veces lo que valían antes el alcohol gel. O me acuerdo el pasillo de los cloros, siempre ni pescaba los cloros y después estaba vacío el pasillo de los cloros y la toallita con cloro ya valían doble de lo que antes uno compraba, ¿ya? Entonces te estoy trayendo a la mente cosas que no son solo del pasado del Antiguo Testamento. Me acuerdo también cuando salió esta ley de tránsito que había que empezar a tener por ley estos chalecos amarillos dentro del auto. Esas cuestiones que costaban 1.500 pesos, después las vendían a 5 lucas porque todos tenían que tener un chaleco obligatoriamente. Algo así está pasando en el tiempo de Nehemías. Aprovechamiento de la situación, cobrando mayores impuestos a sus propios hermanos y complicados para poder vivir. Había abuso probablemente dentro de lo que está mostrándonos Nehemías. Entonces Dios no solo está preocupado por los ataques externos de los enemigos al construir muros, sino que también está preocupado por los ataques internos, el pecado del pueblo, el abuso del mismo pueblo de Dios entre ellos. Y una de las estrategias del diablo, como nos decía Cristóbal en el capítulo 3, hace 2 domingos atrás, para destruir al pueblo de Dios es generar división. Hacer pensar que hay algunas personas más importantes que otras dentro del grupo. Quizás por su estatus, quizás por su situación económica, quizás por su educación, por su condición social. Esa es estrategia diabólica para dividir al pueblo de Dios. Y es probablemente lo que quizás ocurría aquí dentro de Nehemías. Algunos privilegiados abusando de otros, no sabemos exactamente cuál razón, pero uno puede especular ahí. Quizás hay una especie de clasismo acá. Estos están llegando, nosotros estamos en esta tierra hace más tiempo que estos gallos que están llegando mucho después que nosotros, retornando a la nación. Quizás los vemos como menos, como inferiores. Nosotros tenemos una clase mayor acá, no sé. Me imagino que está ocurriendo algo así dentro del tiempo de Nehemías, dentro del mismo pueblo de Dios. Y no es solo la culpa del diablo, como solo su estrategia diabólica para dividir dentro del pueblo de Dios, sino que también es nuestro propio pecado. Cuando comenzamos a priorizar como personas temas secundarios por sobre temas primarios. Déjame explicarte rápidamente a qué me refiero con eso. Simplemente cuando digo priorizamos o tenemos la tendencia a priorizar temas secundarios por sobre temas primarios, simplemente estoy diciendo, tenemos la tendencia a dividir entre lo que yo quiero versus lo que Dios quiere. A eso me refiero con temas secundarios y primarios. Hay cosas y aspectos que Dios quiere
y hay cosas que a mí me gustan o que yo prefiero. Y la tendencia habitual es producir división dentro de un grupo de cristianos por las cosas que yo prefiero más que por lo que Dios quiere. Entonces, para que tú sepas, ser parte del pueblo de Dios no significa que todo siempre va a estar perfectamente bien. Que las relaciones y la vida siempre sin ningún problema. La iglesia, esto que ustedes ven acá, no el edificio, sino las personas, la congregación, como lo que significa iglesia, congregación de gente, está conformado por pecadores. En caso que no sabías, ¿ya? La iglesia está conformada por personas pecadoras. Y mientras más tiempo pasamos juntos, ¿qué es lo que más vas a ver, obviamente? Expresiones de ese pecado de nuestra vida, de la influencia del pecado sobre nosotros. Entonces, mientras más pasamos tiempo juntos, más voy a probablemente sentirme desilusionado porque yo pensaba que este no hacía esto, pero al final igual es pecador y sí me doy cuenta. Y voy a empezar a ver la realidad de las personas con las cuales convivo en mi comunidad cristiana. No todos piensan igual en relación al uso del dinero, no todos piensan igual en cuanto a temas de crianza, no todos piensan igual en cuanto a temas de política, ya nos dimos cuenta de eso hace una semana atrás. No todos piensan en lo mismo en relación al trabajo, etc. El tema es poder lograr evidenciar nuestras diferencias y estar súper claro en decir, estas son cosas de preferencia personal y estas son cosas que Dios establece y quiere. Y no invertir esos temas, si son temas primarios o secundarios. Y probablemente aquí en el tiempo de Nehemías estaban ocurriendo temas secundarios. Estamos produciendo división por cosas que nosotros preferimos y queremos, por maneras en las cuales nosotros evaluamos a la otra persona y no por cómo Dios lo hace. Y no solo necesitamos evidenciar nuestros problemas internos, que es lo primero que está haciendo Nehemías, ¿no es cierto? Está viendo el problema, que hay un problema de división, clasismo, preferencias de unos por otros, abuso de unos sobre otros. Está evidenciado el problema interno. Pero no solo hay que evidenciarlo, va a mostrarnos Nehemías, sino que también hay que confrontarlo cuando se trata de pecado. Entonces, por eso pregunto, ¿cuál es la solución? ¿Cómo se resuelve esta situación? Verso 6 en adelante, Nehemías lo va a mostrar y nos va a decir la manera de resolver este problema interno es con enojo. ¿Lo viste ahí? Mira el verso 6, no lo digo yo. Cuando oí sus palabras de protesta, me enojé muchísimo, como lo leyó la Eli. Me enojé muchísimo. Esa es su reacción. ¿Está esperando que reaccionemos así siempre que hay un problema interno? ¿Que no andemos todo el día enojados todos nosotros? Obviamente no, ¿no es cierto? Porque el enojo de Nehemías es un enojo diferente al que quizás tú y yo solemos experimentar de lunes a lunes. El enojo de Nehemías es un enojo hacia el pecado. Eso nos muestra de que el enojo no siempre es pecaminoso. Quizás tú tienes la tentación de pensar de que siempre estar enojado es pecado. Pero Nehemías nos está mostrando aquí un enojo santo, como se dice. Un buen enojo. Si quieres enojarte por algo, enójate contra el pecado. No contra tu preferencia de que el otro no hace lo que a ti te gusta o no es como a mí me gustaría que fuera. Enójate con el pecado. Muchas veces el enojo es una respuesta apropiada a una situación pecaminosa, a una actitud pecaminosa. Pero su enojo no es un enojo descontrolado, ¿lo viste? Su enojo es diferente porque Nehemías reflexiona antes de reaccionar. Mira el verso 7. Y después de reflexionar, reprendía a los nobles y gobernantes. Y ahí viene, ¿no es cierto? Es inconcebible que sus propios hermanos les exijan el pago de intereses. Y ahí convoca una reunión. La reacción de Nehemías, el enojo que Nehemías tiene es medido, mesurado, reflexionado. Probablemente me imagino a Nehemías leyendo, en su reflexión, leyendo la Biblia, o lo que ellos tenían quizás ahí, algunos, la Torá nomás, los primeros 5 libros, y me lo imagino leyendo Levítico 25, por ejemplo, a Nehemías. ¿Sabes lo que dice Levítico 25? Específicamente verso 35 y 36, dice lo siguiente: si alguno de tus compatriotas se empobrece y no tiene cómo sostenerse, ayúdalo
o ayúdale, como lo harías con el extranjero, con el residente transitorio. Así podrá seguir viviendo entre ustedes. No le exigirás interés cuando le prestes dinero o víveres, sino que temerás a tu Dios. Así tu compatriota podrá seguir viviendo entre ustedes. Me lo imagino leyendo Levítico. ¿Qué hacemos en estos casos, Señor? En vez de ir a ver el video de YouTube, voy a ir a ver tu palabra, Señor. ¿Qué dice Levítico con respecto a esta situación específica de nuestro propio pueblo? Y el mismo capítulo 25 de Levítico, versos 42 y 43, termina diciendo: todos los israelitas son mis siervos, dice el Señor. Yo los saqué de Egipto, así que no serán vendidos como esclavos. No serán un amo cruel, sino que temerás a tu Dios. Levítico está estableciendo justamente todo el parámetro que Dios esperaba que su pueblo viviera en sus relaciones internas, unos con otros. Y lo único que Nehemías está viendo es abuso de algunos que nace de su falta de temor a Dios. En Levítico vemos 2 veces ahí. Temerás a tu Dios, temerás a tu Dios. ¿Qué es lo que está haciendo el pueblo de Israel? No está temiendo a su Dios. Y ese no temor a su Dios se ve reflejado en una vida de abuso contra otras personas. Entonces hay un tema más profundo que Nehemías está lidiando acá. No es solo que de repente Nehemías dijo: oye, ¿sabes que no tengo nada que hacer en la semana? Me gustaría ir a ver algunos problemitas de la gente, ir a meterme en sus vidas y, pucha, para ocupar bien mi tiempo, ¿cómo resolvemos algunos conflictos de gente? No sé si Nehemías tiene esa idea de cómo ocupar su tiempo libre resolviendo conflictos de personas, sino que Nehemías está viendo algo mucho más profundo. Aquí hay un pueblo que no teme a Dios y se está viendo en su trato con otros cristianos. Sus relaciones rotas están reflejando que no están temiendo a Dios, que hay una relación quebrada con Dios en primer lugar. Y esa situación hay que repararla. No me puedo quedar así. En otras palabras, no hay ninguna diferencia aparente entre los paganos que esclavizaron a los judíos con el propio pueblo de Dios que esclaviza a sus propios hermanos. ¿Viste el verso 8? Y allí le recriminé: hasta donde nos ha sido posible hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a los paganos. Y ahora son ustedes quienes venden a sus hermanos después de que nosotros lo hemos rescatado. Están remando para el otro lado. Rescatamos hermanos de la esclavitud y ustedes los vuelven a ser esclavos en nuestro propio pueblo. Eso es lo que Nehemías reprende. El hecho de que su propio pueblo esté viviendo igual que los paganos. No hay ninguna diferencia aparente al mirar las relaciones internas. Esto se ve igual que afuera. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a las relaciones de aquí con lo que está ocurriendo fuera de nuestra nación? Entonces Nehemías no se enoja con cosas secundarias, se enoja con el pecado, con un pueblo que no está reflejando el carácter de Dios. Un pueblo que tiene la actitud de despreciar el carácter de Dios. Entonces Nehemías se enoja con lo que Dios se enoja. ¿Vale? Para que no salga de acá hoy día diciendo: el pastor me dijo que tengo que enojarme, así que si me enojo en la semana no hay problema, habla con el pastor porque él dijo que hay que enojarse. No. Enójate con el pecado, con lo que Dios odia. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema del pecado interno? Ese es el segundo punto. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo se resuelve este problema? Se confronta. Se confronta el pecado. Confrontación hacia el pecado. Y yo sé que es una palabra que hoy día, en los tiempos que estamos, decir confrontar puede ser lo menos impopular. No, lo menos popular, ¿no es cierto? Lo más impopular. Y sé que es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Decirte: hay que confrontar el pecado. Sí, amén, vamos. En el momento yo sé que es súper difícil hacer algo como eso. Nadie quiere ser confrontado, si eres como yo. Y tampoco sabemos cómo confrontar bien. Ya, pastor, yo quiero ponerme a confrontar hoy día gente. A ver, ¿cómo tengo que hacer eso? No sé hacerlo bien. Cuando lo tratamos de hacer, destruimos en vez de cualquier otra cosa. En lugar de buscar el bien del otro, buscando que se parezca más al carácter de Cristo, al final estoy buscando más que se cumplan mis propias expectativas, entonces termino confrontando mal y destruyendo a la otra persona. O preferimos guardar silencio, no confrontar a nadie para no tener problemas con nadie y mantener las relaciones con el otro.
esa otra manera de enfrentar algún problema con otro. Me acuerdo que en el primer año de la Iglesia Puente llevamos un año recién. Me tocó confrontar una de las situaciones más complejas que he tenido en mi tiempo ministerial como pastor de una iglesia. Y recuerdo haber estado enfermo 2 días de la guata, por lo que significa confrontar a una persona con su pecado. Y decirle, ¿sabes qué? No, esto no es así. Te animo a que te arrepientas, está ahí yendo para otro lado. Y ver personas que prefieren seguir por el lado del pecado. Empiezas a ver eso y eso te produce, obviamente, te afecta toda tu vida. No es fácil confrontar gente. Uno prefiere a veces no decir nada y tratar de mantener las cosas bonitas, estamos todos bien. Pero cuando ves gente que está viviendo en medio de su pecado, pensando que está llevando una buena vida, pensando que está agradando a Dios con su pecado, o podemos dejarlo ahí. ¿Cómo reaccionas tú cuando te confrontan con tu pecado? ¿Te ha pasado eso? ¿Alguien te ha dicho alguna vez? Quizás buena o de mala forma, no sé, pero ¿alguien te ha confrontado alguna vez por tu pecado? Yo sé que decir confrontar puede ser muy fuerte, pero simplemente ayudarte a ver tu pecado, si quieres que lo suavice un poquito. Pero no quiero suavizarlo, no, hay que confrontar el pecado. Quiero que, ay, hay que destruir el pecado. ¿Alguien te ha confrontado alguna vez así? ¿Cómo has reaccionado? ¿Cuál es tu primera respuesta ante la confrontación? ¿Tiendes a ser una persona defensiva? A la defensiva, así, el escudo de Capitán América, para que no me lleguen las confrontaciones ahí. ¿O tiende a justificarte? No, es que mi señora, por eso yo reaccioné así, que ella me habló así. Porque no, que estoy muy cansado, por eso he tenido una mala semana, mucho trabajo, estrés, por eso estoy reaccionando como reacciono. Esa justificación, no soy yo el problema, es otra cosa el problema. O quizás te enojas aún más de lo que te están confrontando. Te da más rabia la confrontación. ¿Qué te crees tú? ¿Ah? Va a la iglesia también en la misma actitud que yo y me está... Empezamos a sacar los versos bíblicos ahí. ¿Cómo sueles tú quizás confrontar a otros? ¿Lo has hecho? ¿Te has juntado con alguien y decir, sabes que estoy preocupado por tu vida, por esta área de tu vida quizás? Estoy viendo que tal vez no va acorde a la palabra de Dios, no sé, me preocupa esto, tengo esta sensación. ¿Hay tenido esa dinámica con alguien ahí? ¿Tiende a ser una persona que reflexiona antes de hacer eso o reacciona al tiro en la confrontación? Oye, mira, vaya al tiro a confrontar, es decir, sin dimensionar nada. O reflexiona, Señor, estoy viendo esto acá, ayúdame, dame tu sabiduría para poder conversar esta situación. O sea, buscar ayuda en otro, consejo. Tengo esta situación con esta persona que... ¿Estamos acostumbrados a esas cosas? Quizás no tanto, no sé, mi impresión. Pero algo que queremos hacer mucho en nuestra iglesia. Porque el mayor daño que podemos hacer a otros que amamos es dejarlos vivir en su pecado. El, el mayor daño que tú me puedes hacer a mí es dejarme vivir en mi pecado. Pasarlo por alto y decir, no importa, el pastor, da lo mismo. Eso es lo peor que tú puedes hacer. Ver actitudes en mi vida pecaminosa y no decirme nunca nada. No me está amando genuinamente. Y viceversa. Es por amor que confrontamos, por amor a Cristo, su gloria y la santidad de su pueblo. Y eso es algo que buscamos promover más en nuestra iglesia Puente. Desde el inicio que empezamos nuestra iglesia Puente, siempre ha sido nuestro deseo formar una iglesia con muchas relaciones de personas que son capaces de hacer este tipo de cosas. No queremos levantar solamente el evento de entretención, de juntarnos, y que es parte importante, pero una cosa que más queremos hacer es generar relaciones profundas de amistad entre cristianos que son capaces de ver el pecado del otro y decirlo en amor y por amor al otro. Ese tipo de relaciones son las que queremos formar en nuestra iglesia Puente. No pensar que todo está bien por encima, sino que ir más profundo en nuestra vida. Y eso implica abrir el corazón, que otro me conozca, que sepa cómo soy, cómo reacciono, contar mi lucha a otro. Tiene mucha implicancia eso. Yo no sé si va a estar dispuesto a hacerlo. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. Entonces, el mayor evento que podemos organizar, queridos amigos, es generar
vidas que reflejan el carácter de Dios. Es el mayor evento evangelístico para la sociedad. Vidas de personas, unos con otros, que reflejan el mismo carácter de Dios hacia afuera. Entonces, ¿cómo sabemos si confrontamos bien? ¿Cómo sé si estoy confrontando bien a la otra persona, pastor? ¿Cómo me doy cuenta de que lo hice bien? Bueno, Nehemías mismo nos muestra en los versos 9 al 12, por ejemplo, termina diciendo ahí nos da un poquito más de contexto. Lo que están haciendo ustedes es incorrecto. Ahí está la confrontación. No deberían mostrar la debida reverencia a nuestro Dios y evitar así el reproche de los paganos, nuestros enemigos. Mi hermano y mis criados y hasta yo mismo le hemos prestado dinero y trigo, pero ahora quitémosle esa carga de encima. Yo les ruego que les devuelvan campos, viñedos, olivares y casa y también el 1% de la plata, el del trigo, del vino y del aceite que ustedes le exigen. Está bien, respondieron. Ahí está primera evidencia de una buena confrontación, hay una buena respuesta. Tiene razón. No lo había pensado. Gracias por ser valiente y decirme esta cosa acá. Vamos a cambiar. Voy a cambiar esta situación en mi vida. Toda la asamblea respondió, amén. Y también sabemos que una buena confrontación termina bien porque todo el mundo termina alabando al Señor. ¿Cierto? Y alabaron al Señor y el pueblo cumplió lo prometido. ¿Cómo se resuelve el problema interno entonces? Confrontando el pecado. Necesitamos confrontar el pecado, no mis preferencias, no mis gustos, no lo que no me gusta del otro, el pecado que está dañando al otro, que es parte de la persona obviamente. Ahora, ¿cuál es la motivación para esto? Y ahí es donde quería llegar, el último punto. La motivación para hacer todas estas cosas. Porque yo te puedo decir y empezamos mañana mismo, empecemos a confrontarnos y, oye, tu pecado, yo te he visto haciendo esto. No, esa no es la idea, ¿no es cierto? Hay una motivación de fondo acá y creo que es lo que Nehemías dice al final, en los últimos versos 14 al final. Todo lo que Nehemías hace con su pueblo tiene una razón, tiene una motivación específica. Y en esos últimos versos creo que Nehemías como que revela su secreto. Mira, ¿quieres saber cuál es mi motivación? Aquí está. Como que fuera un secreto en los últimos versos acá. Y digo secreto no porque esté oculto, sino porque del verso 14 para adelante pareciera ser que Nehemías nos pone una especie de, como que nos abre su libro de memorias. Estos libros que uno tenía para escribir sus cosas, ¿cómo se llama? Diario de vida, gracias. Como que Nehemías abre el diario de vida y el verso 14 al 19 es eso. Como que se corta la historia y dice, mira, y aquí te lo voy a mostrar. Creo que aquí está la motivación de Nehemías para estar dispuesto a confrontar a su pueblo con el abuso. La razón es que creo que Nehemías quiere con todo su corazón que su pueblo conozca el carácter generoso de Dios. Esa es su mayor motivación, creo yo, a lo que veo en estos versos 14 al final. Esa es su motivación. Mira lo que dice el verso 14 y 15. Desde el año 20 del reinado de Artajerjes, por eso digo que ahí se corta la historia, porque nos está contando algo, nos está metiendo una de sus secretos acá. Mira, desde el año 20 del reinado de Artajerjes, cuando fui designado gobernador de la tierra de Judá, hasta el año 32, es decir, durante 12 años, ni mis hermanos ni yo utilizamos el impuesto que me correspondía como gobernador. Verso 15. En cambio, los gobernadores que me precedieron habían impuesto cargas sobre el pueblo y cada día les había exigido comida y vino por un valor de 40 monedas de plata. También sus criados oprimían al pueblo. En cambio, yo por temor a Dios no hice eso. ¿Por qué estoy diciendo que creo que nos está revelando su motivación aquí Nehemías? Pareciera que está poniendo ahí como sus medallas, como que mírenme a mí. Yo no hice lo que hacen los otros gobernadores, pero creo que Nehemías está diciendo otra cosa. ¿Te diste cuenta a qué estuvieron acostumbrados los judíos por tantos años? Lo dice en el verso 15. ¿Te diste cuenta a qué estaban acostumbrados constantemente en el verso 15? En cambio dice, los gobernadores que me precedieron, todos los que habían venido antes que yo, habían impuesto cargas sobre el pueblo. Y cada día les habían exigido comida y vino por un valor de 40 monedas de plata. En otras palabras, el pueblo hasta el tiempo de Nehemías estuvo acostumbrado a vivir
abusado y esclavizado a maltrato de líderes. Lo único que ellos veían era, esta es la vida normal, ser abusados por otras personas. Nunca habían conocido otro carácter, nunca habían conocido otro liderazgo, hasta que llega Nehemías. Por eso Nehemías termina explicando todo lo que ha hecho por su pueblo, del verso 16 al 18, ¿lo viste? Al contrario, tanto yo como mis criados trabajamos en la reconstrucción de la muralla y no compramos ningún terreno, no les quitamos cosas a nuestro propio pueblo. A mi mesa se sentaban 150 hombres entre judíos y oficiales, sin contar a los que llegaban de países vecinos. Era tarea de todos los días preparar un buey, imagínate eso. Sus ovejas escogidas y algunas aves, y cada 10 días se traía vino en abundancia. Mi suegra me decía, no, oye, quedo corto con esos almuerzos. Ella que es buena para hacer, bueno, grande almuerzo. Imagínate esto, todos los días haciendo un buey, 6 ovejas, vino en abundancia. Pero nunca utilicé el impuesto que me correspondía como gobernador, porque ya el pueblo tenía una carga muy pesada. ¿Qué es lo que está pasando hasta aquí? Lo único que te quiero decir, el pueblo siempre estuvo acostumbrado a ver abuso, hasta Nehemías. El pueblo vivía en un ambiente de constante desigualdad, opresión y esclavitud a este tipo de abusos. Esa fue su vida habitual. Como estoy seguro que hay gente que también ha vivido eso aquí hoy día. Solo ha conocido abuso en su vida. Solo ha conocido una vida de esclavitud al pecado. La normalidad es vivir esclavos al pecado, al amo llamado diablo, Satanás. Esa era la misma realidad del pueblo de Dios. Y puede ser la misma realidad entre nosotros hoy día también. La norma natural de vida ha sido la esclavitud al pecado. Personas que siempre han abusado de otros o personas que siempre han sido abusadas por otras personas. En todo sentido, en todo sentido. Especialmente por el pecado. Y que quizá ahora mismo están experimentando las consecuencias de ese abuso, la división, las relaciones quebradas con otros cristianos, con otros familiares, con otras personas cercanas. Y hoy día yo quiero invitarnos no a conocer a Nehemías en sí mismo, sino a conocer al que Nehemías está reflejando, al rey lleno de gracia generosa, que despilfarraba gracia constantemente para aquellos quebrados por el pecado. Quiero invitarte a conocer a aquel que viene a reconstruir vidas y relaciones quebradas con otros. A ese quiero invitarte a conocer hoy día. Tal como el pueblo de Dios ese día conoció a Nehemías con un carácter diferente. Este líder, nunca habíamos visto algo así. Nunca habíamos visto este nivel de generosidad. Nunca habíamos visto a esta persona que estuviera dispuesta a darse a sí mismo por nosotros. Hay una historia en Mateo 14, que no la vamos a leer ahora por lo largo, obviamente, pero en Mateo 14 se muestran dos escenas paralelas y me encanta que se vean paralelas. Léelo después, Mateo 14. Hay, por un lado, una historia de un rey llamado Herodes que disfrutaba de un banquete con sus oficiales, con muy pocas personas, un gran banquete, despilfarrando dinero, comida para unos pocos. Y en esa fiesta, ese rey llamado Herodes manda a matar a Juan el Bautista, a petición de la hija de su conviviente, ya que Juan el Bautista lo había desafiado, lo había confrontado con su pecado y le dijo, tú no puedes tener a esta mujer por esposa porque ella es de tu hermano. Y a raíz de eso fue decapitado Juan el Bautista. Y la siguiente historia paralela a esa, la que viene inmediatamente después, es la historia del Rey Jesús, que está rodeado de una multitud de personas que lo siguen, necesitadas. Y al ver a estas personas necesitadas, tuvo compasión de ellos y les dijo a sus discípulos, vayan a darle comida. Pero Jesús, no tenemos nada de comer, tenemos unos panes. Esto nomás, mira, vamos. Y ese rey estuvo dispuesto a alimentar a toda esa multitud con tan poquito, a diferencia del rey Herodes, con tanta comida alimentando a pocos. El rey Jesús con tan poco
alimentando a grandes multitudes, y con esa poca comida fue capaz de satisfacer los deseos más profundos de sus corazones, no solo a nivel alimenticio, sino que aquí está el rey que necesitamos. Esta es la persona que nunca antes habíamos conocido. Estábamos acostumbrados a un rey despilfarrador en su núcleo más cercano, chiquitito, y ahí echando toda la comida para unos pocos. Pero aquí está el rey que es capaz de alimentarnos verdaderamente, generoso, lleno de gracia, dispuesto a reconstruir personas dañadas, destruidas, y sus propias relaciones entre ellos. ¿Qué líder va a seguir tú hoy día? ¿A qué rey quieres seguir con tu vida? ¿A un rey así como Herodes? ¿O a un rey Jesús? ¿A un rey que no te satisface y te deja más hambriento y abusa? ¿O a un rey que está dispuesto a, con su extrema generosidad, satisfacer tu corazón, tu mayor necesidad, tu identidad, tu alegría? ¿A qué líder va a estar dispuesto a seguir hoy día? Nehemías terminó dejando por escrito su generosidad con su pueblo en estos últimos versos. No para jactarse, miren cuánto yo hacía y les daba comida a todo mi pueblo y puse mucha mi plata acá y que quede escrito, que todos sepan que yo he sido muy generoso. No sé si esa es la actitud de Nehemías. Lo que yo creo que Nehemías deja escrito ahí es para que dimensionemos el rey que está disponible hoy día para nosotros. Uno más generoso, que no solamente puso 6 bueyes, un buey y 6 ovejas diariamente, sino un rey que estuvo dispuesto a poner su propia vida como sacrificio, entregarse a sí mismo como alimento, como provisión de Dios mismo para nuestra salvación. Creo que Nehemías termina poniendo esos versos ahí para decirnos, yo fui capaz de hacer esto, pero hay uno que viene más adelante que es capaz de mucho más, si acaso está dispuesto a conocer. Y esa es la mayor motivación, amigos, para reconstruir el pueblo desde adentro. Por eso la mejor canción para este pasaje, como te dice al principio, debería ser Sublime gracia del Señor. Así deberíamos terminar Nehemías 5, recordándonos esa canción. Es su gracia la que nos reconcilia. Es su gracia la que restaura un pueblo destruido internamente. Es su gracia la que reconcilia a personas. Es su gracia la que nos motiva a confrontar el pecado. ¿Qué te parece si oramos? Y como vamos a tener Santa Cena hoy día, va a ser un buen tiempo también de reconciliación. Va a ser un buen tiempo de ver con tus propios ojos y saborear con todos tus sentidos lo que Jesús estuvo dispuesto a hacer por ti, para reconciliarte con Dios y reconciliarte con otros. ¿Qué te parece si oramos? Padre, gracias por tu palabra y por Nehemías, que tan valientemente estuvo dispuesto a confrontar el pecado de toda una nación que se había apartado de Dios. Y no solo de Dios, sino también de otros. Gracias, Señor. Que hay personas como Nehemías así. Y porque tenemos a alguien mejor que Nehemías, que estuvo dispuesto a dar su propia vida para reconciliarnos contigo y hacer un nuevo pueblo, que lucha contra el pecado, que está dispuesto a confrontar el pecado de nuestra vida, para hacernos crecer más como Cristo y para que tú brilles en medio de nosotros. A eso es nuestra iglesia, Señor. Una iglesia llena de relaciones dispuestas a cuidarnos unos a otros del pecado, dispuestas a ir más profundos en nuestras vidas por amor genuino al otro. Cuídanos de los ataques del diablo que nos quieran dividir por cosas secundarias, por preferencias personales, y que estemos dispuestos a hacerle frente con las cosas prioritarias, con Cristo, y estemos dispuestos a luchar en contra del pecado. Ayúdanos, Señor, no es fácil, necesitamos tu Espíritu Santo para eso. Y nos encomendamos en tus manos. Y esta mañana, Señor, al celebrar la cena, recordar lo que tú hiciste por nosotros, que sea un buen tiempo de reconciliación contigo y con otros. En el nombre de Jesús. Amén.